Excelente. Bien, vamos a continuar y vamos a continuar de a partir de acá, que esta ya la vimos, pero es para acordarnos del tema que estamos entrando, porque ya vamos a entrar en sí lo que es los términos del pacto davídico y les comento, lo vamos a hacer aplicado de manera muy práctica al contexto de la familia, ¿sí? O sea, ese es el objetivo de acá. Está bien, sí, aprendemos historia, aprendemos teología, aprendemos un montón de cosas, pero a nosotros para la escuela lo que nos interesa es trasladar esto a la vida de familia. Y eso es lo que lo hace también interesante, porque bueno, y vamos a ver cómo esto se va a cumplir puntualmente en la redención en Cristo, ¿sí? Cuando lleguemos a ese punto. Bueno, entonces ya estamos a la altura de que se está por con todo lo que vivió y pasó David, pero recordamos que el Señor, aunque ya había anunciado que se iba a hacer un pacto, pero no lo quiso hacer con David, porque delante del Señor él era considerado un varón con sangre en las manos, ¿no? Además, también se le consideraba como una manchita en su expediente de vida, en su experiencia la cuestión de Urias. Sí, son dos cosas que también tuvieron repercusión como las de Abraham en los términos de pacto y se tuvo que solucionar esa situación. ¿Mm? O sea, nada de lo que ocurrió con los hombres de pacto fue gratis, fue así nomás porque sí. Y bueno, lo vamos a ver bien en estos puntos que estamos acá. Esto ya lo habíamos, esta fue la última placa que vimos, la clase anterior, y vamos a ver cómo es que se van estableciendo todos los términos del pacto davídico de David, y van a concretarse con su hijo Salomón, ¿sí? O sea, se los da el padre. Ahora, ¿eso tiene algún fundamento que sea para nosotros entendible? Sí, sí hay un fundamento y por qué el Señor toma esta estrategia. Em, Permítame, porque está entrando acá. Por una razón fundamental del espíritu, de la esencia del pacto de David, porque es la intervención de dos figuras importantes en lo que es la autoridad. Va a ser un trato entre reyes, ¿sí? Que es el Rey de Reyes, que sería el Señor Jesucristo, el, los hijos del Rey, del Dios Altísimo, como los identifica Pedro en su carta, que somos real sacerdocio, y que son los padres de familia y, y su hijo, que en este caso el hijo sería de parte de Dios el Señor Jesucristo, que ambos son reyes. El rey de la creación, el Señor, que es soberano sobre todo, que es Dios Padre, y comparte su reinado con el Hijo de él, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso tiene una legalidad y se va a concretar y se va a confirmar en el caso de David y Salomón para establecer los términos de pacto que después se van a cumplir con el Señor Jesucristo hoy en cada padre de familia, hoy, de gente, personas nacidas de nuevo y que tengamos una familia. Toda esa autoridad va a provenir gracias a este pacto. Ujú. Y bueno, los apóstoles lo sabían y aún Pedro, que tal vez era un poco más limitado en discernir las cuestiones espirituales, pero lo comprendió finalmente y bien, en un solo versículo lo dice. Pero bueno, gracias a Dios que así quedó. Entonces, a través de paternidad de David con su hijo Salomón, se van a ir estableciendo todos los diferentes puntos y términos del pacto davídico bajo la perspectiva y el criterio del ámbito de familia. Ujú.
vamos a ver así como una autoridad y ya, no, tiene este elemento de fondo. Y vamos a estar analizando estos capítulos del primer libro de los Reyes, el uno, que ya empezamos a leer algo la sesión anterior. Seguiremos con el capítulo 2, con el capítulo 3, el capítulo 5, también algo del 4 y ya me pasé, y también hasta el 6. Hasta ahí vamos a llegar, porque todas y cada una de las cosas que sucedieron en ese tiempo, todos fueron términos de pacto. Recuerden que el Padre Celestial va observando, va viendo lo que va saliendo y tenía que ser así, del entendimiento, de la espiritualidad, de la obediencia, de la sujeción, de la fe de los hombres de pacto. Así como la de Abraham, no fue la excepción David y no iba a ser la excepción su hijo Salomón. Todos esas virtudes deberían de hacerse presentes con todos los hombres de pacto. El Señor lo sabía porque conocía su corazón y fueron muy selectos, muy seleccionados. Pero gracias a las decisiones que tomaron todos estos varones, hombres de pacto, fue que se pudo lograr el que el Señor Jesús redimiese todas las instituciones y llegasen hasta nosotros. Bueno, dentro de lo que vamos a ver en lo sucesivo, van a ser todos estos, después ustedes los pueden ver ahí en la... Y Gustavo nos hizo favor de mostrárnoslos también en el chat que nos envió, que están todos estos ahí en una serie de plaquitas que envió Gustavo, que le agradecemos que nos los haya enviado. Y vamos a ver, vamos a continuar con estos, con el, vamos a, voy a hacer, ok, aquí está. ¿Cómo y bajo qué perspectiva vamos a entender los términos de pacto para recuperar la autoridad, sobre todo en el contexto de familia? Lo secundario, pero importante, es en los demás contextos de autoridad en donde nosotros nos podamos mover. Puede ser en el trabajo, puede ser nuestro círculo social, de acuerdo en proporción y a la intención de autoridad que debamos de tener, ¿sí? Por ejemplo, en la familia extendida el, ma- el- es hasta cierto punto común si tiene solvencia moral y espiritual uno de los familiares, un hombre, así como ustedes, un varón, padre de familia, que sabe y conoce y se desenvuelve ya en una autoridad espiritual familiar, la familia extendida puede tomarlo como el referente, como el consejero de la familia extendida, los primos, las tías, los abuelos, porque hay alguien que tiene autoridad. Se los digo por experiencia propia, porque es totalmente cierto. No tiene uno que anunciarlo, no tiene uno que decirlo, porque es una impartición espiritual. Y eso se difunde en los miembros de la familia y empiezan, oigan, hay que preguntarle a fulanito, ¿por qué? Porque él sabe qué hacer o sabe qué decir y sus consejos son buenos. Y eso es desarrollar este tipo de autoridad. Por eso es importante que la vayamos entendiendo y que empecemos a vivirla dentro de nuestro contexto de familia. Bueno, y vamos a meterlos dentro de este concepto de roles, ¿sí? O sea, papeles protagónicos que se desarrollan dentro de una comunidad, es un rol, un rango, en este caso, de autoridad. La autoridad en la familia, que bajo los términos de pacto davídico, en eso lo vamos a ver y vamos a ir llevando un orden y vamos a ir descubriendo cada uno de estos, ¿bien? O sea, vamos a ir viendo, aquí nos vamos a detener un buen rato en esta placa, porque vamos a ir viendo cada uno de estos 6 puntos en los capítulos que ya mencionamos anteriormente. Así es que vamos a empezar y vamos a ver cómo el primer punto en el cual la autoridad del padre de familia y sacerdote de la familia, que es también
el rey en su propio reino, que es la familia, o la iglesia pequeña, no en actos, sino en tamaño y número, porque son padre, madre, hijos, y esa es la primera iglesia, o la iglesia fundamental de todas las demás familias que forman la asamblea de los santos, que a la vez son parte del cuerpo de Cristo en toda la iglesia distribuida en el mundo, ¿sí? O sea, es el tejido celular del cuerpo de Cristo. Bien. Bueno, entonces, vamos a encontrar, a ver si esto es así. Vamos verificando, vamos viendo que esto sea tal como se está mostrando aquí. Este primer punto, el acuerdo matrimonial, que son términos de pacto, tanto en el matrimonial como en el davídico, que es para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Operó, recuerden, todos los pactos tienen esa configuración. Se cumplió en su tiempo y en su momento con los hombres de pacto, pero quedó anotado y después a través de la confirmación en Cristo que era para todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, que nos llega hasta nosotros hoy. Son vigentes, son eternos y operan y funcionan, sea cual sea el contexto de vida de familia. Porque todas las culturas, cualquiera que sea la religión, y eso es totalmente intrascendente para el Señor, es lo que Él diseñó, lo que Él implantó en momentos de eternidad presente, que fue la familia. ¿Con quién? Con Adán, Eva y bueno, con los hijos, pero ahí hay puntos importantes que también tenemos que considerar. Este primer punto que vemos acá lo podemos encontrar y que habíamos leído algo de eso, que hay una situación que se empieza a dar y lo alcanzamos a mencionar, o si no lo menciono ahora, que cuando David ya está llegando al tiempo de sus días, como lo especifica la Biblia, que ya se le anuncia en su vejez que es tiempo de que se termine su estancia aquí en la tierra, ¿no? Y eso es lo que dice en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, y así se queda anunciado. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, ¿qué es lo que pasa? Él reconocía que ya se estaba terminando y no había habido pacto. O sea, le anunció un pacto el Señor con David, pero todavía no había ningún pacto. Ya bueno, hasta que se lo dice el Señor y le dice que quien va a hacer ese pacto que le anunció David sería su hijo Salomón, con el segundo hijo de em, de su esposa de Betsabé. Y eso iba a tener una correspondencia. Y fíjense cómo nosotros vamos ya encontrando términos de pacto allí, porque hay una vinculación en el caso de Adán y Eva, que el primogénito, que fue Caín, pues es maldecido, es echado fuera, es señalado, es etiquetado, o sea, todo el pecado del derramamiento de la sangre de su hermano Abel cae sobre Caín. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso mismo tendría que cargar el Señor Jesucristo como el primogénito entre muchos hermanos. Cuando es crucificado y es maldecido, porque todo aquel que es colgado de un madero, como está en la ley de Moisés y como se reconoce allí en Gálatas por el apóstol Pablo, el Señor Jesús lleva eso. ¿Para qué? Para expiar el pecado de Caín. O sea que ancestralmente toma la culpabilidad terrible de lo que hace Caín en contra de su hermano Abel, sí también, pero a la vez también el Señor Jesús toma sobre sí la inocencia de Abel, la toma también sobre él, de que se acaba su vida con su hermano primogénito, su hermano mayor, y el segundo hermano termina su vida, ¿sí? O sea, se va a acabar la vida también cuando llegue el tiempo del Señor Jesús. Ujú. El primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién había sido el primero? Desde Caín. Y ahora asume también el rol del Abel que le ha sido quitado la vida. Por eso sus hermanos, entre comillas, digamos, hermanos terrenales, por ser descendientes del padre Abraham, que serían todos los judíos
que habitaban Jerusalén lo condenan a la muerte. Ahí estaba la presencia de Caín, la marca de Caín, condenando a su hermano, que sería llevar sobre su persona el Señor Jesús. Y también una tercera circunstancia que asume el Señor Jesucristo, que es con Set. Con Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que es el que va a continuar con la propagación de todo lo que es el relato desde el Génesis, que se establece como sacerdocio después de Abraham, con la descendencia de Set, con los sacerdotes del Dios Altísimo, en los cuales estuvo Yetro, estuvo el rey de Salem o Shalom, que es Melquisedec, en ese sacerdocio se sigue la descendencia genética y espiritual. Se presenta Aarón, hermano de Moisés, y sigue hasta el Señor Jesucristo. O sea, tenía que cargar todos esos roles sobre su persona el Señor Jesús. ¿Lo podía hacer? Claro, porque es Dios encarnado. Hola, ¿cómo están? Por ahí veo a mis alumnos también. Bueno, vamos bien hasta acá. Todas esas situaciones tenían que resolverse dentro de una legalidad y ya van quedando instaladas con esto que está sucediendo aquí. Bien, entonces regresamos a nuestro capítulo 1 del libro de los Reyes. Si van teniendo dudas, ya saben que hay libertad para que puedan preguntar y nos hacemos el espacio para ir contestando. En cuanto David ya era él y se anuncia, y era obvio que los habitantes del reinado de David ya lo veían, que ya se estaba acabando su tiempo, ya había pasado muchísimas situaciones David, cargó mucho sufrimiento sobre él por su familia y por todo lo que él hizo, y bueno, que empieza a haber una usurpación, lo que hace que urgiese, que hubiese ya una cuestión de urgencia para que se diera la autoridad de rey, en este caso iba a ser su hijo Salomón. Y vemos cómo el rey David toma su papel y lo primero que hace es tomar este acuerdo matrimonial. En el capítulo 2 que ya habíamos mencionado algo, en el versículo 28, cuando dice, entonces el rey David responde, cuando le avisan de la rebelión de Adonías, y él dice acá, entonces el rey David respondió, recién le avisan esta situación, dice, llámenme a Betsabé. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Que todas las decisiones, todos los acuerdos, las negociaciones del Padre bajo un tono espiritual en el matrimonio surgen de ambos cónyuges los términos, porque ya somos uno. Entonces, tanto, y esto quedó anotado como término de pacto, aquí ya lo vemos. Lo que hace el rey David es manda hablarle a Betsabé, la madre de Salomón. Y ese es un buen ejemplo para nosotros, de que tomamos en consideración al mismo nivel como ayuda idónea que es nuestra esposa para llegar a acuerdos trascendentales en la vida de familia, ¿sí? En la vida de familia. Dice acá que manda a hablarle a Betsabé y dice en el 28, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey, reconociendo su rol. ¿Cuál haya sido la actitud de Betsabé? La de, sí, tal vez en la intimidad era su esposa, debió de haber sido, porque bueno, finalmente pues se aceptaron como esposo y esposa a pesar de lo que había hecho con Urías, esta viuda con la que se casa David. No lo sabemos. Probablemente allí también haya surgido dentro de lo que Pablo nos exhorta al cuerpo de Cristo el día de hoy, de cuidar de las viudas.
y las viudas que en verdad lo son, como iba a ser el destino de Betsabé, porque no tenían hijos. Entonces Betsabé iba a quedar en total desamparo, porque Pablo habla acerca del trato de las viudas. Las viudas que tienen quien las asistan, que tienen hijos, que tienen familia y ellos la van a cuidar, ¿no? Pero Pablo menciona ahí las viudas que en verdad lo son. ¿Y quiénes son esas viudas que en verdad lo son? Como Betsabé, que se queda totalmente desamparada y temerosa y llena de miedo de que el rey la podría desaparecer. Para aquí no pasó nada, todo se resolvió, pero no llegó a ese grado. David, qué bueno que no llegó a ese grado. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Entonces nosotros vemos ahí que ese criterio de apoyar a las viudas que en verdad lo son, lo va a hacer David al unirse en matrimonio a esa viuda, que él mismo había provocado esa viudez. Entonces también hay redención para la viudez, sí, y quedó como un término de pacto. O sea, ningún rol de las familias quedarían sin considerarse por parte del Señor. Y si se dan cuenta, todo esto son circunstancias de familia que hasta el día de hoy podemos estar viendo que suceden en la vida diaria. Ahí seguramente que cerca de nosotros hay personas que están en una situación de viudez, ¿verdad? Y bueno, que se va a hacer obras sociales y todo. No, no es eso. Esto es conocer y orar porque todo esto tenga una solución en el Señor. A esto es lo que estamos estudiando y entendiendo. Bueno, el sacerdocio del padre de la familia se empieza a establecer cuando hace lo siguiente el rey David. Bueno, le habla a su esposa, estábamos ahí, llega el Betsabé en el 29, vamos a terminar lo de Betsabé, y el rey juró diciendo, vive el Señor, fíjense lo que dice David, ¿eh? Vean qué profundo es lo que está a punto de decir el rey David en el 29. Y el rey juró, ya desde ahí, porque se conocía muy bien ya David que no le convenía jurar el nombre de Dios en vano. La palabra de un rey, claro que lo sabía. Y no se juraba nada más así porque sí, en esos tiempos. Era muy serio hacer un juramento. Y ahora el rey aquí lo que hace es, y juró diciendo, ¿qué juró? Lo siguiente, vive el Señor que ha redimido mi alma de toda angustia. Ah, ok. A ver, un rey como es David, hombre de pacto, dice que en una crisis de una rebelión como la que estaba surgiendo con Adonías, él mantiene la serenidad y dice, mi alma está redimida de toda angustia, cosa que la vamos a ver en el Getsemaní con el Señor Jesucristo, cuando dice, mi alma está triste hasta la muerte, porque tenía una angustia que lo aplastaba, pero después dice, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué lo dijo Jesús? Por esto que dijo el rey David, que su alma tenía ya redención. Y vean todo lo que faltaba todavía para que eso ocurriera. Entonces, un padre de familia que esté en angustia por X motivo, por X situación, familiar, de enfermedad, de economía, de trabajo, bueno, de lo que sea, podemos nosotros recurrir a esta redención porque la solucionó por medio de este pacto el rey David y que se cumple a través de Cristo, sí. ¿Y es legal y es escuchada por el Señor? Sí. Sí, varones, tenemos que recurrir a estos términos de pacto, descubrir nuestro corazón y decirle, Señor, tú sabes esta situación en que estamos, esta familia que es tuya y tú eres aquí el rey y Señor de esta familia. Y yo recurro porque tengo la convicción de que he sido redimido de toda angustia porque en ti he confiado. Y eso, aquí está. No estamos recurriendo a algo inspirado por nuestra intelectualidad, porque viene esto del alma. No, no, no. Es algo espiritual que tiene que llegar a nuestra alma para que el rey y señor de la familia
como si es el Señor Jesucristo, queda, eso es un hecho incontrovertible, sino el rey terrenal, que es el padre de familia, ¿sí? Va a impartir de esa paz a toda su familia, a toda su familia. Bien, entonces, todo es impartición espiritual, porque así es como funcionan los pactos. Entonces aquí, lo que va a hacer el rey bajo este juramento, y hace sigue esto, el contenido y el cuerpo del juramento va a ser el siguiente. Miren, vamos a hacer, sí, estamos en el 30. Así dice, que como yo te he jurado por el Señor de Israel diciendo, eh, y se lo dijo a su esposa, ¿eh? Se lo dijo a Betsabé. Él hizo un juramento, claro, por la conciencia le perseguía después de la muerte del primogénito que tuvieron los dos, pues fue muy duro para el corazón de David. Nos acordamos del Salmo 51, continúa algo con el 52, algo en el 53 en los Salmos, ¿no? Pero bueno, y le dice, le recuerda a Betsabé, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, y que así lo haré hoy. ¿Qué es lo que hace el rey David con su esposa? Dice, nuestros hijos van a tener la misma autoridad espiritual que el Señor me ha dado a mí y la voy a impartir a mis generaciones. Es lo que está diciendo el rey David acá, que nuestros hijos van a tener también, y se cumple, que sí, eso está en la ley, pero la ley es dentro de lo legal, que es el aspecto de la justicia perfecta de un padre perfecto, nos llega a nosotros en el carácter de pacto y de legalidad de pacto, en el que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán esta herencia y este legado de autoridad espiritual, pero hay que mostrarla a nosotros, los padres de familia. ¿Está dentro de los términos de pacto? Sí, está, y aquí lo estamos leyendo. Y se lo está diciendo el esposo a la esposa. Y la esposa entiende esto como lo entendió esta Betsabé, y dice, tú eres el rey no solamente de Israel, tú eres el rey de mi familia y eres la autoridad. Y si en ti ha puesto el Señor en tu corazón que nuestro hijo Salomón tenga ese rango y esa magnitud de autoridad, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y eso es acuerdo matrimonial. Y todos nuestros hijos. Todos nuestros hijos. Bueno, y vean la reacción de Betsabé en el 31. Entonces, Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el decir para siempre en ese tiempo era muy en serio. Él estaba diciendo, así sea eternamente. ¿Qué hace la esposa? Reconoce la autoridad de su marido e instala también como término de pacto ella, sabe que es la esposa, nuestras esposas, en acuerdo también matrimonial, que esto también se dé en los términos de autoridad en la familia. También tiene su parte importante la esposa. Por eso, después el apóstol Pablo dice que las mujeres, las esposas, se sometan a su marido, no en un término de superioridad o de inferioridad, que es peor, no, en términos de pacto, en esta sujeción, bajo este juramento, con este hombre de pacto que fue David, de que habría una sucesión generacional con autoridad, porque por el Señor hemos sido puestos por cabeza y no por cola. Sí, cuando leemos los galardones de la obediencia, porque no nos encerremos, y esa libertad tenemos hoy. Y lo dijo muy bien el Señor Jesucristo, yo no he venido a desaparecer la ley, yo la he venido a cumplir. Ustedes tienen la obligación de conocer lo que es la ley para que sepan lo que es el pecado, pero en la obediencia hay premio. Y eso ya está dentro de la gracia. La desobediencia cae bajo los términos legales de castigo y disciplina bajo el Padre, porque Él es el que castiga y lo dice en Hebreos,
pero en el Hijo que está en la gracia están los galardones de la obediencia, en donde decidimos estar. Bien. Ahora, esto es lo que le dice esta Betsabé y se inclina y reconoce que esto va a ser como término del pacto y va a ser eterno. Bien, continuamos en el 32. Y el rey David dijo, y aquí vamos al segundo punto, dentro de este sacerdocio. Vean a lo que recurre ahora. Vean el orden, ¿eh? Primero recurre, ujú, primero recurre a su esposa. Primer lugar, en los roles de familia, que eso lo estudiamos muy bien en el módulo de el orden de los roles ordenados por Dios. Ahí lo detallamos todas las situaciones familiares que se puedan vivir, conociendo esos roles para estar en acuerdo y vivirlos. Bien. Bueno, entonces lo que hace a continuación, que estaría aquí en el punto número 2, dice, y el rey David dijo, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. ¿Sí? Gustavo, ¿nos puede buscar, por favor, si encuentra la información de Benaía? ¿Sí? Para tratar de conseguir su perfil Perdón, ¿la información de quién? de Benaía en el Ah, versículo 32. Bueno, ahí esperamos a y ver quién. Sí, a ver si la vamos, encuentra. ahora lo busco, Sí, sí, por favor, Gus. Entonces, él llama a estas tres personas. Y estas tres personas, que es un sacerdote, llama un profeta a ministerios. Son ministerios. El sacerdote y pastor tienen una enorme equivalencia, una enorme, porque un pastor tiene una autoridad delegada por Dios para el trato con el prójimo, manifestar el amor de Dios al prójimo a través del pastorado. Eso es fundamental. Y también recurre a la voz de la profecía, a la voz del profeta, ¿no? Que en este caso, bueno, es este personaje histórico que fue Natán. Y ahora, si conseguimos lo de Benaía, que nos lo consiga nuestro querido Gus, si es que lo encuentra, ahí lo sabremos. Si no, lo podemos dejar así y lo investigamos después, ¿ya? ¿Sí? A ver, vamos a una, ver. una pregunta, Doc. Ah, sí, adelante, Gus. ¿Sí puedo repetir de nuevo el nombre de la persona que no se escucha bien? Sí, acá se lo anoto en el. El chat. El Aquí. chat, Nos para mandó ahí buscarlo. una bibliografía muy bien. Gracias, Gus. El hombre como sacerdote de su Ah, hogar. sí, Qué bueno, ahí está. Ahí se lo envió. Ya está. Ahí está ah, Bené. ¿Ok? Peñana. Ok. Ahora busco. Por Listo, favor. muchas Bien. En el Ahora gracias. miren, este, cómo en cuando él manda llamar a estos personajes y van a su presencia en el 32, llegan a la presencia del rey. Y el rey les dice, tomen con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo a Gijón. Llévenlo allá, mi hijo. ¿A qué recurre el rey David? Y es un buen ejemplo también y queda dentro de los términos de pacto, que el padre de familia recurre a ejercer su sacerdocio o el sacerdocio de otros, que pueden ser los pastores, hermanos en la fe con mayor conocimiento, que ejercen un sacerdocio como o pastor de su propia familia. Y si es alguien que tiene solvencia y conocimiento de la palabra, pues para eso estamos, para ayudarnos los unos con los otros. ¿No dijo el apóstol Pablo? Confiésense sus pecados los unos a los otros. Y eso es, ¿por qué dijo eso Pablo? ¿Cómo? No, es que está dentro de esto, está aquí. Eso es lo que está haciendo el rey David, ¿no? Con el sacerdote y con el profeta. ¿Quién ejerce el ministerio de profeta en los roles de la familia? La esposa, porque en el oficio del profeta, la esposa asume en su rol de esposa
un lugar muy importante, la disciplina y la corrección, que eso es lo que hace el profeta en el oficio del profeta, en los dones de Dios, el profeta, en los dones del ministerio de Jesús está el profeta. ¿Y por qué? Porque las esposas, las mamás conocen hasta el último recoveco de los hijos. Ya saben cuando están enojados, aunque estén riendo. Y ya saben que están contentos, aunque anden como enojados. Ya saben cómo es su pararse, hasta cómo se mueven, y pueden prácticamente profetizar, mira, no estés fingiendo, porque yo sé que tú estás molesto, tú estás molesta. Y las mamás lo saben. Dígame si eso no es un don de profecía. Claro que sí lo es, ¿no? Conocen muy bien la conducta de los hijos y no las podemos engañar a las mamás. No las podemos engañar. Y si hay una buena comunión y una buena relación con ellas, van a imponer la disciplina con aprobación del papá. Porque el papá como sacerdote y pastor aprueba y dice, oye, tu hijo hizo esto, tu hija dijo esto, sí, bueno, hay que disciplinarlas. ¿Las disciplinas tú o lo disciplinas tú o lo hago yo? Bueno, tú hazlo así, 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 da las indicaciones. Bien, esto es lo que dijo su padre y así se va a hacer. Y bueno, son acuerdos, son concertación de cuestiones de poder. Bien, ¿vamos bien? Sí, ok. Dice después, cuando les dice que lleven a su hijo, y en el 34 dice algo también muy importante, en el 34, y dice, y allí, en Gijón, Gión, no sé cómo se pronuncia, Gijón, yo creo, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Saben qué es eso? Y que esto no es una responsabilidad al 100% de los pastores, que papá y mamá le impongan manos a sus hijos para que sean llenos del Espíritu Santo. Qué mejor que sea el sacerdocio del papá, la mamá profeta, que impongan las manos sobre sus hijos para que sean llenos del Espíritu Santo. Miren, es una disciplina santa que no hacemos como Doctor, familia. Sí, Sergio. ¿qué versículo es ese? Es el versículo em, 34, Cuatro, ¿puede ser? sí. Ahí cuando les dice que lo unjan y, y que proclamen que él es rey, tocan trompeta, lo ungirán, el 34, lo ungirán. Se hace pública, se hace pública la unción de Salomón. Que la unción, bíblicamente hablando, y en el nuevo pacto es la unción del santo o la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que ha configurado la iglesia en estos tiempos? Que eso sea una labor del pastor y los papás quedan excluidos. Pero es que es una competencia, yo pregunto a manera de pregunta, ¿es una competencia acaso entre responsabilidades paterno-maternales con el pastorado? ¿O cabe más en la autoridad de un padre y una madre que han engendrado un hijo de parte del Señor? Obviamente, obviamente que cuando no hay acuerdo porque el esposo anda así, así, bueno, o esperar a que entre de lleno a las virtudes del nuevo nacimiento, el marido que era incrédulo, pero está creciendo en el espíritu hasta que lo entienda y lo comprenda, o si no, bueno, si no se puede, pues entonces sí lo puede hacer el pastor o quien esté en eminencia espiritual dentro de la vida congregacional, lo puede hacer sin problema. Pero si lo hace papá y mamá, qué bueno, ¿tiene apoyo? ¿Tiene respaldo bíblico? Sí, y es esto que está acá. ¿Ok? Vean, qué hermoso sería, o qué hermoso es, podemos imaginar, que papá y mamá le vaya imponiendo las manos a sus hijos para que ellos estén llenos del Espíritu Santo y que empiecen a vivir una vida espiritual,
con todo lo que el Espíritu Santo nos prometió, nos reveló y nos indicó en los evangelios el Señor Jesucristo. ¿Me explicó? Eso yo creo que en la configuración de familia es algo muy poderoso. Ver a nuestros hijos aún pequeños y que ellos estén siendo llenos del Espíritu Santo, ¿no? Bien, bases bíblicas del sacerdocio masculino en el hogar nos está enviando Gustavo. Bien, vamos a ver qué más, qué más nos puede surgir ahí. Sí, ok. Después dice, seguimos leyendo. 35. Después irán ustedes detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Todavía no rey, pero sí príncipe. Es decir, yo ya tengo un líder en potencia en mi casa. Bueno, no tengo uno, tengo dos, tres, los hijos varones que tengan. Son los reconocidos como en esa situación y conducta de liderazgo compartido, pero bajo entrenamiento. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Entrenarlos en el entendimiento de lo que es la autoridad paternal, lo que es la vida maternal, en un ámbito profético de edificación, de exhortación y consolación para los hijos, ¿no? Nos dice aquí Gus, eh, las bases bíblicas del sacerdocio masculino. El concepto del sacerdocio en el hogar se refiere al papel del hombre como líder espiritual de su familia, asumiendo responsabilidades sacerdotales similares a los de los sacerdotes del Antiguo Testamento y las de Cristo, el sumo sacerdote. Este rol implica liderar la adoración, excelente, la oración, adoración y oración, interceder por la familia, bendecir a los miembros, instruir en las escrituras y actuar como un juez de lo bueno y lo malo, guiando a la familia según los principios divinos, responsabilidades claves del hombre como sacerdote del hogar, intercesor en oración, unir a la familia en oración, orar privadamente y servir como un conducto para la bendición divina, líder de la adoración, dirigir la adoración de cada miembro de la familia, guiando el culto religioso en el hogar, mediador de bendición. Y bueno, así nos sigue diciendo, vale muchísimo la pena que lo leamos todo esto que está acá, ¿no? Y al final nos escribe un legado de valentía. La valentía de Benaía lo colocó entre los hombres más valientes de David y su lealtad y habilidades militares, muy interesante esto, lo convirtieron en una figura clave en el establecimiento del reino de Salomón. Benaía fue un valiente guerrero en la Biblia, reconocido por sus hazañas heroicas y por su lealtad al rey David y a Salomón, a quienes sirvió como jefe de la guardia personal y posteriormente como comandante del ejército. Sus hazañas notables incluyen matar a dos campeones de Moab, un león en un foso nevado y a un egipcio de gran estatura armado con una lanza. Fíjense, qué ejemplo nos da. ¿Por qué le mandó a hablar entonces podemos nosotros llegar a una interesante conclusión, ¿no? Aquí nos sigue hablando más del servicio de Benaía con Salomón. Que hagamos de nuestros hijos unos verdaderos soldados de Cristo, ¿sí? Que Amén. los padres luchemos en contra de las autoridades de las tinieblas, viendo la valentía del papá y que forjamos un verdadero ejército de Cristo en nuestros hijos. Gracias, Gus, como siempre, muy oportuno y muy bueno, Nada, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Qué bueno que esto pasó. Qué bueno que entendemos esto. Nos fortalece verdaderamente como familia. Nos llena nuestro corazón ver y entender el fondo espiritual de todas estas escrituras. Por eso les digo que esto trasciende a lo histórico y a los personajes. El trasfondo espiritual es lo que a nosotros nos enseña. Bueno, seguimos leyendo. En el 36, entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga el Señor, Dios de mi Señor, el Rey. Reconocimiento de un guerrero. Un reconocimiento de nuestros hijos de ver que su padre fue un general en su familia.
un verdadero soldado de Cristo con mucha autoridad y que eso entrena en la militancia espiritual a sus propios hijos. Fue lo que hizo Benaía. Por eso le mandó a hablar el rey Salomón, al rey David para su hijo Salomón. Ahora lo entendemos bien. Bien, ¿vamos bien? Ok, seguimos, porque esto les dije que hoy iba a estar muy buena esta clase, ¿no? Dice después, en el 38, y descendieron el sacerdote Sadoc, que ya entendemos esa parte espiritual, el profeta Natán, ya lo entendemos, Benaía, hijo de Joiada, exacto, y los cereteos y los peleteos, que eran ya los que apoyaban como ejército, como apoyadores de poder, de autoridad de rey y ejército, o lo que fueran estas personas, y montaron a Salomón en la mula del rey David y se lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, que no era cosa menor, porque este aceite era un aceite muy especial. ¿Se acuerdan del Salmo donde dice que David lo escribió inclusive? Cuando habla acerca de que unge con mi cabeza con aceite, que escurra como escurre por las barbas y hasta el final de las vestiduras de Aarón, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que era la unción sacerdotal para los reyes, que era una figura y tipo de lo que es la unción del santo, de la que habla Juan en sus cartas, el apóstol Juan, que dice, nosotros tenemos la unción del santo y nosotros hoy esa unción nos trae la revelación del Cristo viviente en nosotros y eso es lo que hace el padre de familia. Que esta unción, esta oración de esa llenura del Espíritu Santo a nuestros hijos, esta unción les va a enseñar y les va a traer la revelación de quién es el Cristo que para nosotros como papás portamos, como mamás portan, y ellos como hijos, naciendo de nuevo del cielo, también porten. Es una configuración espiritual de la familia. No alcanzo yo a tener todas las palabras para todo lo que esto Buenas significa en la noches, Marcela configuración Fraga. espiritual, Sí, en la como usted me configuración la... espiritual de la familia, ¿me entienden? Es interesantísimo. ¿Vamos bien? Ok, bueno, seguimos. Dice, y tomando el sacerdote lo unge, al final del 39 ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Ahora el hijo está igual que el padre. Así como es el hijo, vemos en él a su padre. Eso dijo Jesús. Cuando él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan que lo dijo el Señor Jesús? Cuando le dicen sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Ay, Felipe fue. Felipe, ¿qué acaso no has visto, no me has visto a mí? Porque el que me ve a mí, ve al Padre. Y cuando somos buenos padres, lo que ven en nuestros hijos es nuestra persona como padres de testimonio, de ejemplo, de sujeción, de humildad, de poder y autoridad en el Señor. Y esa unción es la que imparte, porque está aquí escrito en los términos de pacto. Y eso es ir recuperando la autoridad que se perdió por la traición de Adán, que no para nada se la dio a Caín, para nada, todo lo contrario. Ujú. Bueno, dice el 40. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Claro, y no solamente era la alegría con todos los súbditos del rey David, sino que era en el cielo también. Y dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Qué tal que nuestros hijos, aún en una edad que ya opera la conciencia en ellos y ya tienen el concepto de lo que es el pecado, se arrepientan y que conforme nuestros hijos, hijas vayan entendiendo esto y van cambiando su configuración espiritual, pues hay fiesta en el cielo, como ocurrió acá? ¿Lo va a ver? Seguro que sí.
Dice el 41, y lo oyó Adonías. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Este nos lleva al punto número 3, ¿no? La recuperación de la autoridad bajo presión de ser usurpada. Adonías, el que quería apoderarse de la autoridad del reinado de Israel, que se empieza a levantar y empieza él mismo a autoproclamarse como un rey y había ya invitado a gente ignorante que se deja llevar por la emoción y dice, no, pues el rey David ya está bien viejito. Y Salomón, no, no pinta para rey. No, 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 Adonías, tú tienes toda la característica de ser rey. Los empieza a convencer. Y eso, esa usurpación está considerada dentro de la usurpación de autoridad que asumió Lucifer cuando se rebela contra el Padre Celestial y se quiere quedar con el trono de Dios, que está en Ezequiel 28, que aquí consideramos y estudiamos bastante bien. Ujú. Y si no se acuerdan, pueden ir a las primeras clases de este módulo. Ujú. Y esa usurpación que quería hacer Lucifer era ni más ni menos hacer a un lado al Padre Celestial y quedarse en el lugar para apoderarse de la autoridad sobre toda la creación, sobre todas las instituciones. Eso es lo que quería hacer. Y eso es lo que quería hacer Adonías. Era grave. Es la figura de la rebelión de Satanás contra el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que pasa, no? Fíjense qué reacción hay en el 41. Y esa misma reacción, para que lo sepamos nosotros, es la que sigue ocurriendo cuando las tinieblas saben que hay un hombre de autoridad y que no va a permitir que sea usurpada su autoridad que el Señor le dio y lo ungió al padre de familia, al esposo. Dice, y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Acuérdense que Joab era el general en jefe de los ejércitos del rey David, ¿no? Y que era un soldado muy temible, muy bueno, pero bueno, también con sus cositas, porque pues él fue el que ejecutó a Absalón, el hijo de David, cuando se levanta para usurpar el lugar de su padre, del propio rey David, que hasta lo amenaza, ¿no? Al rey David, que quiere acabar con él, los hijos rebeldes que llega a ver en la familia. No estamos excluidos también de una situación así con algunos hijos, ¿no? Puede ser que los haya, pero bueno. Y Joab ejecuta a Absalón cuando se le enreda la cabellera en un árbol de encino, porque tiene una cabellera muy larga, se queda colgado y llega Joab y en lugar de bajarlo, cortarle el pelo y llevarlo con el rey David por esa rebelión contra su propio padre y amenazas, no, llega y ¡pum! Lo atraviesa con una lanza, colgado. Sí, claro, obviamente que era el hijo de un rey y no fue correcto. Bueno, pero esos antecedentes tenía Joab. Dice el 42, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, no el hijo de Saúl, este es otro. Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y también a los hereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. ¿Y qué es eso? Que nuestros hijos en la vida espiritual que el Señor les da a través de nosotros los padres de familia, sean mucho mejor
y mucho más grandes en autoridad espiritual que nosotros mismos. Que la generación que nos sucede, nuestros hijos, tengan mayores victorias espirituales que nosotros mismos. Y esto aplica también para la consejería, para los hijos de Dios que estén en la congregación, si somos maestros, somos consejeros, que también es la aplicación que sugerimos acá fuertemente en la escuela de familia, para que se aplique dentro del pastorado y enseñarle a los jóvenes que deben honrar a su padre y madre y sujetarse y obedecerles. Y los que no lo tienen, bueno, como lo hizo Pablo con Timoteo y como con Tito, ¿m? Porque eso es lo que, digamos que en el correcto sentido, bien enfocado en lo que deba de ser, los padres espirituales, sabemos que el Señor dijo, no le digan a nadie padre en esta vida. No, no, no estamos en eso, sino el tutor, el que endereza, que es lo que hace el pastor, como tutor que hace que crezca derechito la plantita. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, si estamos en un ministerio de esa naturaleza. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que va a hacer en el círculo social donde se muevan nuestros hijos? Que van a reconocer esa unción de autoridad y van a ser líderes en donde quiera que estén, donde quiera que estén, y a lo mejor ni sus compañeros se explican de dónde tienen esa autoridad, y no es una autoridad impositiva y tiránica, no, para nada, es una autoridad espiritual, la que emana de nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ungido a nuestros propios hijos como sacerdotes y como profetas en nuestro círculo familiar, y estamos depositando en ellos esta autoridad, ¿ok? Bien. Bueno, seguimos leyendo. Cuando oye esto, Adonías, en el 48, y además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado a quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Claro, les vino el miedo, les vino, uff, ¿quién es que se ha atrevido? ¿A qué nos estaba llevando? ¿A qué nos estaba arrastrando? ¿A un mal ejemplo? Y los que estaban ahí rodeando a Adonías, que era un mal ejemplo de usurpador, ahora se dan cuenta y dicen, no, vámonos, que este se quede. Nosotros no entramos a esto. Luego dice en el 49, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo, porque eso hacían en la antigüedad. Cuando uno era perseguido por una autoridad de esa envergadura, como un rey, lo que hacían era entrar a donde estaba el altar de los sacrificios, en el patio de los sacrificios donde se hacían y sacrificaban los animalitos, que tenía unos cuernitos, el altar del sacrificio, como el altar del incienso, tenía, hoy están los dibujos y los modelos en lo que se ha rescatado la arqueología bíblica, y eran cuatro cuernitos, lo que tenían el altar del incienso y el altar de los sacrificios, y cuando alguien lograba llegar ahí, que era perseguido por el rey para ejecutarlo, y se agarraba de uno de los cuernitos, los reyes lo respetaban, no le quitaban la vida. Era algo que se hacía en ese tiempo. Era como una especie de ser, tener un abogado que sería la figura del Espíritu Santo que corta el prepucio del corazón. Y el prepucio del corazón son las obras de la carne. Y las obras de la carne pueden ser rebeldía o cualquier tipo de pecado que puedan hacer otros. Y lo que hace Adonías es eso. Y eso es algo también profético que va a quedar, que después vamos a encontrar
más adelante cuál es la fórmula magistral para que esto se pueda cumplir en nuestro ámbito de familia. Bien, bueno, dice, se hace de los cuernos, de ahí de un cuerno, de los cuernos del altar. En el 52 dice, y Salomón dijo, fíjense la condición que le pone ya en sus primeros eh, este, eh, acciones que toma Salomón como rey. David está pasando ya de muerte a vida y dice, Salomón dice así, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Wow, qué fuerte. Y así era. Viene una advertencia del rey Salomón para con él. Aquí nos pone algo Gustavo. La usurpación de autoridad, como la que estaba haciendo Adonías, que ocurre cuando una persona ejerce funciones públicas o se atribuye un cargo público o título sin tener la autorización o el nombramiento oficial correspondiente, esto implica asumir o ejecutar actos que son propios de una autoridad, como la realización de diligencias o emisión de resoluciones sin contar con la legitimidad legal para hacerlo. Ahí nos pone ya lo de Adonías con la doncella Abisag. Bueno, ahí, ¿cuál fue el pecado de Adonías? Se casa con Abisag, concubina de David, o sea, totalmente mal. Disipó cualquier duda sobre sus intenciones, aquí están las citas, que un hijo tomara como esposa a la concubina de su padre violaba el espíritu de la ley, claro, era grave. Bueno, o dice, nosotros vemos que en Adonías estaba inclusive un adulterio con una concubina del rey David, que se respetaban como si fuera una esposa, bueno, es lo que se acostumbraba. Pero ahora nosotros entendemos que dentro de eso había un espíritu de adulterio. Bueno, ahora nos queda claro con más con la situación de Adonías, porque se sentía con un derecho. Eso es lo que él se sentía. Bueno, entonces dicta este decreto Salomón sobre Adonías. Si él hace mal, se acaba su vida. Se acaba su vida. Si él hace bien, ok, este, no le va a pasar nada. En el 53 dice, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, vete a tu casa y vamos a ver tu testimonio. Vamos a ver cómo te comportas, ¿sí? Y eso es mantener autoridad, mantener en el límite a las autoridades espirituales de maldad, porque eso no lo podemos evitar. Fuera de la casa, en el ámbito terrenal, está el príncipe del aire. Por eso Jesús dijo, me voy porque ahí viene el rey de este mundo y yo no tengo parte con él. Y se va el Señor Jesús. ¿Por qué dijo eso? Por estos límites que quedan aquí establecidos, ya empieza a ejercer su autoridad el rey Salomón. Y por eso es que dice, mientras no se meta conmigo, no hay problema, porque está bajo juicio. Todas las autoridades de maldad están bajo el juicio y ya condenados y ya irán en el juicio del trono blanco a su destino eterno, que será el lago de fuego. Pero mientras estamos conviviendo, y terrible para nosotros los ámbitos espirituales que hay en la sociedad actual, no lo podemos evitar. Pero nosotros tenemos la autoridad para establecer esos límites, ¿sí? Y decirle, no se metan con mis hijos. En el nombre de Cristo Jesús, no toquen a mis hijos. Yo, con la autoridad que me ha dado el Señor en mi sacerdocio y en la autoridad espiritual que se me ha conferido como el pastor de mi familia, no se metan con mis hijos. Los dejan en paz. Es una oración de un padre. Es una oración de un padre. No desperdiciemos nada de lo que está acá, porque es bueno y es necesario que lo hagamos de esta forma, ¿no? Bueno, voy a regresar un poco a la anterior, porque ahí está en el capítulo 2, del 2 al 4, vamos a ver
cómo se empieza a hacer presente la autoridad en la familia. ¿Sí? Vamos, regresamos. Acá está, en el 4.4 aquí. La continuidad de la autoridad, fíjense, con los elementos frágiles en la sucesión de autoridad familiar. Sí, vamos a pasar por situaciones difíciles, sí. Vamos a tener crisis familiares, sí, la vamos a tener. Va por, hasta por el mismo crecimiento de los hijos y de las hijas en la adolescencia, en su infancia, en la adolescencia, en la juventud. Va a haber algunas situaciones de crisis, sí. Va a haber algunas situaciones de crisis en el matrimonio, sí, sí la va a haber. Porque bueno, David lo tuvo, el mismo Salomón la tuvo, y vamos a ver de qué forma también fue con Salomón, que Salomón no es propiamente un hombre de pacto, se hizo el pacto a través de él, pero él, en esencia, el pacto fue con David, pero pues ahí estaba el hijo, por eso es un pacto compartido entre padre e hijo, como lo es entre nosotros, ¿no? Con nosotros como padres y con nuestros hijos. Bueno, dice el capítulo 2 de Primero de los Reyes, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y vean qué consejo. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate. Y esa es una acción que se repite constantemente en la escritura. ¿Mm? Constantemente. ¿Eh? A ver, permítanme que me están preguntando aquí. No, permítanme, esto estoy anotando un mensaje, uh, esto es bien. Qué buen ejemplo, qué buen consejo le da. Mi hijo mío, esta es la verdad de la vida. Hay que esforzarse en esta vida. Hay que trabajar. Hay que ser con todas las virtudes. Con Profe, todas, ¿no? Sí, sí, adelante. eh, ¿tenés, tenés idea de qué edad aproximadamente tenía David en estos últimos días y le entrega el reinado a Salomón? ¿Qué edad tenía Salomón? No, y se van a quedar muy admirados de eso, ¿eh? Estamos a punto de leer eso. Sí, es interesantísimo eso. Ahí lo vamos a ver, porque recuerden que ya son términos de pacto. Y que el Señor tenía que cumplir esto mismo también, el Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Ahí lo vamos a ver. Fíjense lo que seguimos leyendo. Le sigue dando consejos. Am, permítanme, porque es que me están hablando del Instituto Bíblico, de otro donde doy clases. Es una pregunta urgente. Ah, ok, ok. Sigue diciendo en el 3. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Obviamente que en ese tiempo no tenían más que hablar, más que lo que estaba escrito en la Torá, ¿ok? Y eso es eh, el consejo que le está dando, porque es lo que alcanzaba para decir en ese tiempo, pues, el rey David, pero hoy nosotros tenemos más que hablar de los mandamientos del Señor Jesucristo, de hacerles entender que las bienaventuranzas, todo lo que está escrito en Mateo capítulo 5, el 6 y bueno, y todas las cosas que el Señor les enseñó a sus discípulos, hoy eso en el nuevo pacto es lo que debemos de enseñar, instruir a nuestros hijos. Aquí está por eso es que también somos pastores y las mamás son maestras de sus hijos. Estatutos, mandamientos, decretos, testimonios, de la manera como está escrito, pero hoy bajo el nuevo pacto.
Dice, ¿para qué? Y él dijo, ¿y por qué tengo que aprenderme todo esto de los bienaventuranzas y que las vivamos? Bueno, dice en el 4, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué promesa que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos sigan en esta sucesión de autoridad gubernamental como padres y esposos. Qué bendición. ¿Saben cómo vamos a acabar nuestros días en nuestro lecho de partir de esta vida? Con toda la paz del Señor en nosotros. Sí, Clau. ¿Levantó la mano, Clau? No, está diciendo amén, amén, amén. Todos decimos igual, amén. ¿Sí? Es exactamente eso. Dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, bueno, lo que hizo, ¿no? Joab. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él acabó sus vidas de ellos, derramando en tiempos de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Por eso es que el Señor no quiso hacer pacto directamente con David, por estas cuestiones de que son las fallas del hombre, en el caso del rey David, como las fallas de Abraham. Y eso es por lo que no se hace el pacto con David, pero lo va a hacer con su hijo. Y bueno, está bien que lo haya hecho así. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai y Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iban huyendo de Absalón, tu hermano. Y bueno, ahí le empieza a decir acerca de todo lo que son las situaciones personales, como probablemente nosotros como padres, en los secretos de cada familia, se tengan que instruir a nuestros hijos. Mira, este fulanito de la familia, que no sé, no es un buen ejemplo. No hagas tanta amistad con él o con ella, porque no son buenos ejemplos para tu vida. Sí, trátala con cortesía, con amabilidad, pero no hagas lo que hacen. No hagas lo que hace. No hagas lo que te dice. ¿Me explico? Consejería de padre y de madre, que ocurre en toda familia. Todos estamos expensas a que en nuestro círculo familiar hay ese tipo de cosas. Y bueno, es la verdad lo que está ocurriendo acá. Le pasó a un rey y a un hombre de pacto que fue el rey David. ¿Nos puede pasar a nosotros? Por supuesto. ¿Le pasó al Señor Jesucristo? Claro que le pasó con sus medios hermanos, que lo rechazaron, los hijos ya de José y María, que eran medios hermanos del Señor Jesucristo, dice que no creían en él y hasta lo enviaron a que lo ejecutaran ahí en las calles, allí por Judea, que lo andan ya persiguiendo al Señor Jesús. Ve y manifiéstate al mundo, si dices lo que eres, que vean las señales que haces, ve y habla y di. Y ellos sabían que lo buscaban para ejecutarlo. Pues vaya, hermanos, si ninguno estuvo en la crucifixión hasta que se les apareció resucitado, que es cuando ya creen que sí era el Mesías. Y bueno, Jacobo o Santiago, Jacobo, el hermano que le seguía a Jesús, pues ya lo ungen como el primer pastor en Jerusalén, aparte de Pedro, pero Pedro era apóstol y pastor, y Santiago fue el pastor en Jerusalén, el medio hermano del Señor Jesucristo, que es el que escribió la carta de Santiago, que fue el medio hermano del Señor Jesús. Bueno, y dice ahora, eso le dice en el 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y aquí vemos cómo entonces en el punto 4 lo entendemos, ¿no? La continuidad de la autoridad con los elementos frágiles en la sucesión de autoridad familiar.
tal vez nuestros hijos lleguen a la edad en que tengan que conocer con prudencia y sabiduría ciertas circunstancias familiares, pero que nosotros hemos sabido construir, que es el punto que sigue, cómo van a abordar las circunstancias familiares nuestros propios hijos. Y ahí vamos a encontrar más adelante las claves. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo de cómo manejar las situaciones dentro de la familia? Ujú. Bueno, y aquí está la respuesta, mi querido Sergio, de los tiempos de David. Dice el 10, estamos en el 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y vemos las vinculaciones. Es hombre de pacto. Y lo que vivió David lo tendría que vivir el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Ok, 40 años de rey. ¿Cuántos días estuvo recién resucitado el Señor Jesucristo en Israel dando testimonio que había vencido a la muerte y que verdaderamente de él era el reino de los cielos? 40 días, ¿sí? Por eso, por cuestión de pacto, que fueron 40 años de reinado del rey David, fueron 40 días, ya como el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y después dice, no termina ahí. De estos 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. 33 años. ¿Y cuánto tiempo de vida tuvo el Señor Jesucristo? La 33 edad de años. Jesús. La edad de Jesús. ¿Por qué fue de 33 años? Por cuestiones de pacto. Por eso. Ay, pero tan joven, pues tenía que ser. Y el Señor así lo determinó. Dice, el ministerio de mi hijo va a ser como el de David, 33 años y punto. Bueno, ahora entendemos y nos admira mucho más la fidelidad del Padre y del Hijo para cumplir sus promesas. ¿Mm? Dice en el 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera, firme en gran manera. Después en el punto número 5, aquí está, nos está diciendo Carlitos, y Jesús al igual que David comenzó su ministerio a los 30, sí, así es, Carlitos, eso es exacto. Y ya un ministerio con toda la autoridad que le dio el Padre para resucitar muertos, para sanar a los enfermos, para perdonar pecados, y eso es autoridad. Eso es autoridad. ¿Ok? Bueno, dice, estaríamos en el punto número 5, cómo se va construyendo la autoridad dentro de los diferentes roles familiares, que en este caso ya es el hijo, Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón tenía que hacer el pacto de su padre, que todavía no se hacía, aunque ya no estaba vivo David, pero el pacto estaba por hacerse, aunque ya no estaba allí David. ¿Dónde estaba David? Una vez que él se acaba su vida allí, pues en el seno de Abraham. Ahí es a donde va a dar David. ¿Y qué estaba haciendo David en el seno de Abraham? Pues esperando el cumplimiento del pacto que iba a ser su hijo Salomón. Claro, no había comunicación, no está permitido por el Señor, ¿verdad? Pero ahí estaba a la espera el rey David, como lo estaba Abraham y como lo estaban todos los hombres de pacto, para que el hijo viniese a confirmar que se habían satisfecho o se han satisfacido los pactos que se hicieron con los padres, con el padre y los hombres de pacto. Eso lo veremos después ya, al final, que ya estamos a punto de llegar ahí. Bien, bueno, aquí nos dice Gustavo, como rey hijo de David, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, bien, fue bautizado, segundos de Samuel 5:4 como sacerdote, es toda la similitud y todas las vinculaciones que hay. El hacer estas vinculaciones, les quiero ilustrar un poquito, que en el hebreo los judíos lo conocen como el midrash.
de la escritura. Y el Midrash es la vinculación del significado de los textos y los contextos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Y en el Nuevo Pacto es la exégesis, o sea, el entender el significado de cada palabra y la hermenéutica de los contextos de la palabra. Y cuando entendemos el significado y los vinculamos con el Antiguo Testamento, entendemos todo el contexto bíblico y acabamos comprendiendo lo que es la Biblia. Y ya no vemos la Biblia como un simple lectura histórica ni arqueológica, no, nada que ver. No, 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 nada que ver. Esto supera la teología. La teología es conocimiento del alma espiritualmente hablando, si es que existe eso, pero la interpretación conforme al Espíritu de Dios y con la revelación que nos da el Espíritu Santo de entender lo escrito, no inventar escritura, porque eso no es correcto, sino entender lo que está escrito, nos da más autoridad de resolver situaciones de cualquier tipo. Bien, aquí nos termina diciendo Gustavo, la edad de 30 era conveniente para que Jesús tuviera un ministerio de 3 años. 3 es un patrón del Espíritu Santo para cumplir el pacto de Moisés también. En los días de Jesús, un sumo sacerdote solo podía ser elegido a los 30 años y servir hasta los 50. Bien, ahora, esto no necesariamente aplica para con nosotros, pero bueno, pero son 50 años de ministerio, ¿ok? Que generalmente es muy razonable en el día de hoy. Pero bueno, nosotros tuvimos mucha cercanía con un apóstol en México que estuvo 70 años ministrando, 70 años de ministerio, ¿sí? Y a través de él, Patti recibió la llenura del Espíritu Santo a través de este apóstol que ya está con el Señor. Pero fue una vida muy productiva, un misionero americano que estuvo en México, Owen Myers, al que honramos y recordamos con muchísimo amor, que él nos enseñó mucho de la generosidad, mucho, mucho. Era un hombre que llegaba la generosidad en 2 pies, ¿no? En 2 pies. Un hombre hermosísimo, que ahora disfruta de su Señor con su esposa Martita. Bueno, dice acá, seguimos. Estamos llegando casi al término del punto 5. Empieza esta construcción porque dice, Salomón afirma su reino. ¿Qué empieza a hacer Salomón? Y el Señor ya le empieza a dar ciertas indicaciones que también a nosotros nos ilustran muchísimo de la instrucción ya que se le pueden dar a nuestros hijos en la familia. Y aquí colabora muchísimo el matrimonio, ambos, el papá y la mamá, para construir los roles de nuestros propios hijos, que es la construcción del reino de la iglesia chica, que es la familia. Pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase, porque ya hemos terminado nuestro tiempo de clase. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta por ahí que quieran hacer? ¿Quedamos bien? ¿Sí? A ver si hay dudas o preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Qué bueno. Lean los chats porque nos complementan bastante. Si se dan cuenta, tienen el manual, tienen el video de la clase. Tienen ahora las valiosas aportaciones de ustedes. Le agradezco a Carlitos que hoy nos mandó las que nos envía Gustavo y el enriquecimiento aquí en el estudio de la palabra. Yo creo que estamos bastante completos, ¿no? Para que esto lo aprendamos bien. Muy bien, mis amados. Pues nos vemos el próximo jueves. Que Dios me los bendiga, mediten, oren y ejerzan esto. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos, Gus. Buenas noches. Buenas Gus. noches. Buenas Chao, noches. buenas noches. Gracias, Gracias. David. Buenas Gracias, noches. Paulo, Fabi, adiós. Nos vemos, claro. Carlitos, un Ya. abrazote, Nos Chile. vemos. Y Sergio, mi querido Sergio, mi queridísimo amigo, nos vemos. Mariana también por ahí. También por ahí. Gracias, Doc. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, chao, No, por gracias. favor. Es Te un amamos. privilegio. Es un Te privilegio. amamos. Gracias, Doc. Gracias.
Que Dios los bendiga. Dios, Nos Salomón. vemos. Chao, Chao, chao. chao. Nos Bendiciones. vemos. Hagamos la Adiós. bendición. Adiós.